Padre, sé que no solamente es el mío, pero todos estos temas causan ansiedad al enemigo. Él nos atrapa, Padre, con tantas diferentes formas de error, de temor. Y Señor, si no fuera por tu palabra, estaríamos totalmente perdidos. Y en especial en este tema tan importante, tan especial para ti, tan lindo. Ruego que al comenzar a contemplar la relación, el ser humano, la sexualidad, tu Santo Espíritu nos premie con tu presencia acá, Señor. Necesitamos. Gracias que hemos podido encontrar un salón. Gracias, Señor mío, que tú provees antes de que nosotros sepamos las necesidades. Y ruego, Padre, que a tus hijos que están acá presentes esta mañana, los que escuchen, transforme la forma en que ellos ven la vida, ven las parejas, el matrimonio y la sexualidad. Glorifícate, Dios mío, en esto. Por Jesús pedimos. Amén, Señor. Vamos a comenzar. ¿Te están con miedo del sexo? ¿Que están allá tan lejos? Vamos a comenzar 6 diferentes temas. Los primeros 3 se van a tratar acerca de la sexualidad. Mi esposa por la tarde y mañana vamos a hablar ya como transición de las relaciones. Van a querer traer papel y lápiz, especialmente cuando mi esposa presente, porque ella va a hacer preguntas, encuestas, cuestionarios para descubrir si tu novio, tu novia hay afinidad, y otros exámenes que te van a ayudar a descubrirte a ti mejor, especialmente en preparación para un noviazgo o un matrimonio. Estos son para responder muchas preguntas que tenemos. Ayer nos dieron solamente 1 minuto para hablar acerca de lo que íbamos a hablar y eso es un crimen. Mi presentación viene a raíz de que les voy a hacer preguntas a ustedes. ¿Cuántos de ustedes, sus padres, voluntariamente y con mucha alegría les habló acerca del sexo? Sus padres hablaron a ustedes y le dijeron, mijito, venga, vamos a hablar del sexo, que es algo muy lindo. Y comenzó su papá a hablarles a ustedes acerca del sexo. Mi papá no. En nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura, esto es un tema que la familia no platica mucho de ellos. Nuestras iglesias a veces presentan, pero como mezquinando la información, y nosotros lo tratamos como si fuera algo inapropiado. Vamos a comenzar a ver por qué nuestra iglesia tiene esa actitud, por qué nuestros padres y sus padres, el papá de mi papá, mi abuelo, nunca habló de estos temas en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra cultura, por qué nuestra iglesia? Este es un tema que no se toma o no se toca muy a menudo, y cuando se lo toca es como que si uno está tocando algo sucio. Vamos a comenzar viendo la historia. Esto no ocurrió así en el vacío. Hay una razón por la cual nosotros como hispanos y realmente todo el mundo tiene una mentalidad negativa acerca del sexo inconscientemente, subconscientemente. Asociamos la sexualidad con algo vergonzoso, con algo sucio. Por eso titulé la presentación esta, Sexo estilo griego, el sexo te ensucia, porque esa es la mentalidad que a través de la filosofía griega llegó a nuestros días. Esta palabra de acá es hebrea y esta palabra de acá es griega. Esta curvita acá se pronuncia como nuestra letra Y, esta es como la letra D y esta es silenciosa, es como la letra H. Y estas dos son A. Y ¿ustedes saben en qué dirección se lee el hebreo? Yeah. Esta letra es A, esta letra es A y se lee de arriba para abajo. Ya, da. Quiero escucharlos decir esa palabra. Ya, da. Eso significa conocer. Y es una palabra muy importante, especialmente en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva se juntan, Adán ya da Eva y ella engendró Caín. Es una palabra muy importante y se encuentra en muchos versos del Antiguo Testamento. En el libro de Oseas, esta palabra es una palabra clave. Esta palabra de aquí abajo es griega y se lee como leemos nosotros. Esta es la G, la N, la O, esta es la S, esta es la I y esta es la S. Y se dice gnosis, gnosis. Nosotros derivamos muchas de nuestras palabras del griego y esta es una de ellas. Esta es la palabra que nosotros decimos, yo te conozco. Esta es la raíz, gnosis, conocimiento, entendimiento. Hay otras palabras que el griego utiliza para conocer, pero esta es la más íntima que tiene el griego, gnosis, pero no es tan íntima como la palabra hebrea. La mentalidad griega es totalmente diferente a la mentalidad hebrea en varias facetas.
Y aquí vamos a comenzar a ver, voy a ir bien despacio, porque quiero que ustedes vean por qué sus padres y los míos en Sudamérica, en España, en Europa, este es un tema que por muchos siglos no se trataba, especialmente en las iglesias. Hay una razón por ello. Y nosotros tenemos que ver la historia porque esto está dentro de nosotros. Cuando ustedes comiencen a entender estas cosas, se van a empezar a autodiagnosticar que sí, yo pienso así de esta forma, no sabía por qué, ahora lo van a saber. El hebreo, cuando piensa en la historia tiene un comienzo y tiene un final, pero para la mentalidad griega no. Y hay una razón. Para el griego la historia era cíclica, y uno estaba atrapado dentro de la historia. Y esta idea, esta ideología griega, no era simplemente de ellos la habían borrowed, la habían copiado de los budistas, de los hinduistas, que estaban alrededor de ellos. Cuando Alejandro Magno empezó a conquistar, conquistaba el territorio, pero el territorio lo conquistaba él religiosamente. El imperio griego empezó a incorporar varias filosofías espirituales, y una de ellas es que la historia es cíclica, no hay futuro, solo lo pasado. Para romper el ciclo, la única forma para tú escapar este ciclo de repetición es a través de la muerte, dejar el cuerpo que es malo y que el espíritu se libere, y el espíritu es realmente lo que tú eres. El cuerpo es algo que atrapa el espíritu, el cuerpo es algo que impide que el espíritu realmente experimente la realidad, así que el cuerpo es algo negativo y malo. Eso se llama dualismo. No sé si ustedes habrán escuchado estas palabras, el pastor Bohr habla acerca de esto, el pastor Canales. Esta palabra simplemente significa esto: hay dos, el cuerpo físico y traté de hacerlo como un fantasmita, el espíritu. Hay dos entidades dentro de nosotros. Esta de aquí es como una cárcel y es negativa. Esto es lo positivo. Dentro de cada uno de ustedes, según los griegos, hay un espíritu que es realmente quien tú eres y necesita escaparse. Y va a ser liberado el momento que tú mueras. Dualismo significa, yo sé que dentro de mí tengo dos naturalezas. Una física, que es mala, y una espiritual, que es buena. Eso es dualismo y no tiene nada que ver con ni el cristianismo ni la mentalidad griega. Disculpe, no sé por qué está el cura ahí tapando. Lo que dice allí es: el cuerpo es malo, el cuerpo es temporal. Y aquí el espíritu es bueno y necesita ser liberado. Esto es una teología que fue desarrollada aún más por Sócrates, Aristóteles y Platón. Grecia fue conquistada por Roma. Y si ustedes han estudiado la fe de Jesús o han ido a una campaña evangelística, ya saben que Roma le siguió a Grecia por la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Daniel 2. Grecia adoptó toda la teología griega, se enamoraron con la filosofía griega y simplemente le cambiaron el lenguaje y le cambiaron los nombres a los dioses y a la mitología. Pero Roma era una fotocopia de todo lo que Grecia había sido. ¿Quién le sigue a Roma? Cuando Roma cae como imperio, ¿quién le sigue? No tengan miedo de contestar, si no es una campaña evangelística. Ustedes saben que después de Roma pagana, ¿quién vino? Roma papal. Y Roma papal adoptó todo lo que Roma había adoptado, y Roma había adoptado todo lo que los griegos habían adoptado. Todo lo que los griegos habían adoptado era lo que Babilonia creía, lo que los persas creían, lo que los egipcios creían. Toda esa teología, toda esa mentalidad, esa filosofía de la vida había sido hecho como una ensalada en Grecia, y esa ensalada pasó para Roma, y el diablo transpuso toda esa teología pagana de Roma a la Iglesia católica. La Iglesia católica es la que ha propagado el dualismo. Cuando nosotros entendemos de que cuando una persona muere, en cualquier funeral católico o protestante, cuando una persona muere, ¿dónde está esa persona inmediatamente cuando muere? Si fueron buenos, ¿a dónde fueron? Si fueron al infierno. Wow. Si fueron muy buenos, entonces, ¿a dónde se van las personas muy buenas según esta teología cuando mueren? Al cielo. ¿Y si son bien malas? ¿Y si son más o menos? Todo eso es griego. Todo eso es griego. No tiene nada que ver con la mentalidad en la cual Dios depositó en la palabra de Él, en su palabra. Pero esa filosofía ha influenciado
todo el mundo, porque obviamente la iglesia, ustedes saben lo que significa la palabra católica, es una palabra latina, universal. Es una iglesia que se jacta de haber estado presente en toda parte del mundo. Pero hay una iglesia que le hace competencia a la iglesia católica. Y donde hay una iglesia católica, también hay una de estas iglesias. ¿Saben cuál es esa iglesia? La iglesia adventista. ¿Ustedes sabían eso? Somos la única iglesia que está, en la iglesia dice toe to toe con la iglesia católica. Ellos nos conocen. Ellos saben que en cualquier parte del mundo van a encontrar una iglesia católica, la Coca-Cola y la iglesia adventista. Son las tres religiones, por así decirlo, mundiales. Y nosotros, gracias a Dios, somos la única iglesia protestante que queda, que no ha adoptado la teología católica del dualismo, que era antes romana y que era antes griega. Por eso nuestra iglesia tiene un poder, un llamado poderoso, no solamente de hablar de las profecías, aún en este aspecto tan importante del sexo. Vamos a seguir, no me quiero adelantar. El sexo es pecaminosidad, eso fue algo que fue desarrollándose de a poco dentro de la iglesia católica, al punto en que para ser líder de la iglesia tenías que hacer un voto de celibato. ¿Saben lo que es celibato, verdad? Nunca te vas a casar. La persona célibe es más santa que la pareja casada. La sexualidad impide alcanzar más altos niveles de santidad. Esto es lo que se empezó a incorporar dentro de la iglesia católica, dentro de la mentalidad cristiana. Y comenzó la historia cristiana y el sexo. El siglo I, que son estas tres columnas acá, en Lucas 1:13 dice así: el ángel le dice al sacerdote Zacarías que su esposa le daría a luz un hijo. Los sacerdotes que Dios ordenaba se casaban y tenían hijos. Y para tener hijos, ¿qué hay que hacer? Tener sexo. Para Dios, el sacerdote podía tener sexo, podía casarse. Siglo I. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que fueron hechos eunucos por... Eso es Jesús hablando acerca de que hay personas que si deciden estar solteras, that's fine, no hay problema. Pero hay una condición. Pablo, cuando habla acerca de estas palabras de Jesús, termina diciendo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, totalmente dedicados al Evangelio, pero cada uno tiene su propio ¿qué cosa? ¿Don de quién? O sea que si yo voy a practicar la celibacía, ¿quién me tiene que dar ese don a mí? ¿Qué es el don de la celibacía? Yo puedo ser santo y no célibo. Y ya estamos demostrando que esta mentalidad griega sí está dentro de nosotros. Porque yo me caso y tengo sexo, no rebajo mi santidad. Si yo decido quedarme soltero, no rebajo mi santidad ante los ojos de Dios. Pero si yo me voy a quedar soltero, tengo que asegurarme que dentro de mí, cuando yo soy hombre y veo a una mujer, no hay un jalón, no comienzo a transpirar. No comienzo a ponerme nervioso si ella me habla y es bonita. Cuando mi esposa me empezó a hablar, nos conocimos en Ohio, yo sabía que no tenía el don del celibato. Porque rapidito me empecé a preocupar del poco pelo que me queda, que no estuviera muy desparramado, y me di cuenta, soy atraído a la mujer, estoy atraído a esa mujer. Sé que Dios no me ha dado el don del celibato, y eso es perfectamente bien. No tengo que fingir ni forcejearme. Me da pena por los curas, por los sacerdotes, porque de todos los curas mundialmente, ¿toditos ellos han recibido el don del celibato? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense no tener el don del celibato, ser líder de la iglesia y andar frunciéndose. Vamos a llegar a esas partes. Vamos a llegar a esas partes que mi esposa menciona. Toda esta trama, todo este esquema fue hecho por el enemigo del Evangelio y el enemigo de Dios. Para que no solamente se confunda la gente cristiana, no solamente se confunda los líderes cristianos, pero cuando el mundo mire la iglesia y vea sacerdotes frunciéndose y haciendo cosas más asquerosas que casarse con una esposa, la gente del mundo diga: si esos son los cristianos, allá ellos. Por eso los musulmanes detestan tanto o tienen tanta berrinche, tanta resistencia en contra del cristianismo, porque para ellos el cristianismo es el catolicismo. Y el catolicismo no es cristianismo, es Roma
y es Grecia. Ya para el segundo siglo había varias ramas, pero una de las predominantes se llamaba el gnosticismo, que era también una teología súper basada, súper saturada de filosofía griega. Y ellos comenzaron a enseñar dentro de la iglesia cristiana que las cosas materiales son malas. Una persona no puede estar casada y ser perfecta. Los líderes de la iglesia se seguían casando, pero esta doctrina se empezaba a enseñar y a repetir. Y la gente comenzaba a decir, bueno, tal vez sí tienen razón. Ya para el siglo IV, en el concilio de Elvira del año 306 en España, hubo un decreto, el número 43, que dice esto: todo sacerdote que duerme con su esposa la noche antes de dar la misa perderá su trabajo. ¿Por qué? Lo consideraban que iba a estar inmundo. El concilio de Nicea en el año 325 se decreta que una vez ordenados los sacerdotes no pueden casarse. Se proclama el credo de Nicea. En el año 385 el Papa Ciricio abandona a su esposa para convertirse en Papa. ¿Qué pensaría la gente mirando a la iglesia haciendo estas cosas? Se decreta que los sacerdotes ya no pueden dormir con sus esposas. ¡Wow! Yo doy gracias a Dios que la iglesia adventista jamás va a decir eso en un congreso general. Año 401, San Agustín escribe: nada hay tan poderoso para envilecer el espíritu. ¿Qué cosa? ¿El cuerpo? El espíritu que es tan bueno, tan bonito, se ensucia cuando la esposa despierta deseos dentro del esposo. Para envilecer el espíritu de un hombre como las caricias de una mujer. Y él no está hablando simplemente de un hombre soltero, está hablando también de los hombres casados. Seguimos con la historia cristiana, ya vamos al siglo VI. En el concilio de Tours se establece que todo clérigo que sea hallado en la cama con su esposa será excomulgado por 1 año y reducido al estado de laico. Y no sé cómo los iban a hallar en la cama, pero seguro que iban a encontrar una forma de hacerlo. En el año 580 el Papa Pelagio II, su política fue no meterse mientras que los sacerdotes no heredaran las iglesias y la tierra que era parte de la iglesia. En el año 590 al 604, el Papa Gregorio, llamado el Grande, dice esto que es muy importante: todo deseo sexual es malo en sí mismo. ¿Están viendo una transición gradual? Lo que comenzó con Grecia se transfirió a Roma, y de Roma al cristianismo, y dentro del cristianismo comenzó a hervir y comenzó a crecer. Y de repente, desde el siglo VI en adelante, ya es decretado por el Papa que todo deseo sexual es malo en sí mismo. Y esta es la iglesia cristiana. Esta es la única iglesia. No había testigos de Jehová, no había adventistas, no había bautistas. Esto era lo único que había que era cristiano. Y cuando las personas se convertían al cristianismo, esto es lo que se les enseñaba. Vamos a saltar el siglo VII y el siglo VIII. Simplemente ahí la gente se seguía casando. Los sacerdotes decían: yo no me quiero fruncir. Siento que es natural. Cuando alguien siente algo natural, que no es malo, y se le enseña que sí es malo, cuando uno tiene esos deseos, ¿qué se siente por dentro uno? Uno comienza a sentir culpabilidad. Uno comienza a sentir culpabilidad por algo que no debería sentir culpabilidad. Y todo eso está preparando, el diablo se está preparando, está setting up, poniendo sus piezas en lugar para llegar al día donde estamos nosotros hoy. En el siglo IX ya, en el concilio de Aix-la-Chapelle en Francia admite abiertamente que en los conventos y monasterios se han realizado abortos en infanticidios para encubrir las actividades de clérigos que no practican el celibato. San Ulrico, un santo obispo, argumenta que, basándose en qué dos cosas, en el sentido común y en las escrituras, la única manera de purificar a la iglesia de los peores excesos del celibato es permitir que los sacerdotes, ¿qué cosa? Este hombre tenía cerebro, porque el sentido común, y no solamente el sentido común, las escrituras le revelaban a él que la razón que las monjas y los sacerdotes andaban haciendo lo que hacían y después tenían que hacer abortos era por esta doctrina del celibato. Y esta doctrina del celibato nació por la doctrina del dualismo. El estado de los muertos no es simplemente que se te aparece un fantasma y esa no es mi abuela. Va más allá. Yo nunca me percaté que esta enseñanza saturaría la mentalidad mía y afectaría cómo yo veo el sexo.
La razón que la mayoría de nosotros asociamos ya el sexo con lo malo es porque es algo que se hace con el cuerpo. Y todo lo que es del cuerpo es malo según esta teología. ¿Están siguiendo hasta ahora? Siglo XI, el Papa Bonifacio, qué nombre, men. 9, se dispensa a sí mismo del celibato y renuncia al papado para poder casarse. Amén, amén, Papa. Siga adelante, dé buen ejemplo. Uno de los muchos que tuvo la valentía de hacer eso. Pero rápidamente el siguiente Papa, Gregorio VII, dice que toda persona que desea ser ordenada debe hacer primero un voto de celibato. Los sacerdotes deben primero escapar de las garras de sus esposas. ¿Cómo veían a sus esposas? ¡Rar! Unas unas lindas fieras. El Papa Urbano II hace vender a las esposas de los sacerdotes como esclavas y sus hijos son abandonados. La iglesia está poniendo su pie fuerte y está diciendo, no, señores, el sexo es malo y si usted está tocando el Eucaristo y la santa sangre de nuestro Salvador, usted no puede estar ensuciándose con su esposa. Fuera con su esposa, que aquí se practica el celibato y el sexo es malo. En el año 1123, el Papa Calixto II, en el Concilio de Letrán, decreta que los matrimonios clericales no son válidos. Así te quieras casar, estás adulterando, porque la iglesia no te aprueba este matrimonio. Siglo XV, la gente se sigue casando. El 50% de los líderes clérigos siguen casándose, a pesar de que la iglesia le está metiendo presión. En 1492, este es un año importante, y esta es la razón por la cual usted y yo nunca escuchamos que nuestros padres nos hablaran del sexo. Porque ¿de qué religión era Cristóbal Colón? ¿Bautista? Católico, bien católico. Y la iglesia católica vino porque vio oro. Llegaron a las partes del Caribe y después a México, y nuestros amigos mexicanos les llevaron ahí, miren, tenemos oro. Y la iglesia dijo, hermanos, hagamos, hijos nuestros, vengan que aquí tenemos el evangelio de Jesucristo, ustedes tienen el evangelio de Mamón, del dinero, de que es el dios Mamón era un dios que en la antigüedad simbolizaba todo lo que era dinero, todo lo que era avaricia. Y la iglesia estaba saturada de eso también. Pero esa es la razón que en Sudamérica entra el catolicismo y a todos los indígenas se les enseña de que si quieren ser bien santos, tienen que dejar a sus esposas. La Iglesia Católica manda misioneros al Nuevo Mundo y esta mentalidad dualista se propaga en las Américas. Y por eso es que usted y yo tenemos padres y abuelos que no nos hablan acerca de este tema. Yo me acuerdo la primera vez que le pregunté a mi papá que por qué estaba teniendo ciertos sueños y mi papá se puso tan nervioso. Le hubiese dicho que estaba usando heroína y vendiendo cocaína y mi papá iba a quedar más tranquilo que si le preguntaba eso. Empezó a transpirar y a temblar y la miró a mi mamá y mi mamá dijo, no, tú, eso te toca a ti. Y fue una conversación que yo sentía la incomodidad de mi papá y dije, ¿qué pregunté? Gracias Cristóbal Colón por hacer de nosotros así. Martín Lutero en 1517 comienza a protestar las indulgencias y todas las abominaciones que se estaban haciendo dentro de la Iglesia Católica. En el Concilio de Trento se establece una doctrina sumamente nociva. El celibato y la virginidad son superiores al matrimonio. Si tú te casas, estás entrando a un nivel espiritual más bajo. Sería mejor que te quedaras soltero. Inquisición, Galileo y Newton. ¿Qué siglo? Siglo XVII. Comenzaron a la iglesia a ejercer más fuerza brutal, física. Galileo reta el entendimiento de la iglesia acerca de los astros y se lo excomulga. Y Newton comienza a descubrir cosas científicas y la iglesia se pone nerviosa con estas dos personas. Pero quiero hacer este punto. Estas dos personas que eran científicos creían en Dios. Pero la iglesia los aplasta, los rechaza. Y vamos a ver que eso también provino del diablo. No pasa mucho tiempo. Declaración de los Estados Unidos, la Revolución Francesa. Pero Galileo y Newton, siglo XVII, sienten que la iglesia los rechaza y los patea. En el siglo XIX viene Napoleón, viene Marx, su manifiesto comunista, no hay Dios.
Dios no existe. Viene Freud, el Concilio Vaticano se establece la infalibilidad del Papa y viene Darwin. Newton y Galileo, Freud y Darwin. Dos científicos, pero la diferencia entre Freud y Darwin y los otros dos científicos eran los primeros que creían en Dios, estos rechazan a Dios en su totalidad. Y la teología de este hombre es una teología que hasta el día de hoy está haciendo guerra contra el cristianismo, especialmente con la iglesia adventista. Papa Pío XI, han pasado ya 1500 años. La iglesia ha estado por 1500 años diciendo que el sexo es sucio, que el sexo no sirve, que el sexo no es para el sacerdote, que si tú te casas te ensucias con el sexo. Pero en el siglo XX la iglesia se da cuenta que la gente ya los ha rechazado, ya no tienen la autoridad que tenían antes. Y ahora cambian el cantito. El Papa Pío XI dice, el sexo puede ser bueno y santo. En 1962, cuando comienza la revolución sexual, el Papa Juan Pablo XIII o 23, el Concilio Vaticano II dice que el matrimonio es equivalente a la virginidad. Unos siglos antes dijeron que casarte era menor que, ahora comienzan a cantar el canto, pero después de 1500 años de saturar al laico, al sacerdocio, de una mentalidad equivocada, no pueden cambiar de repente la mentalidad de las personas. Y hoy en día nosotros vemos que la gente sigue pensando igual. En el siglo XX y el siglo XXI, estas noticias las conseguí yo mayo 20, el mes pasado, en Irlanda. Después de una investigación dolorosa, se descubrió que en orfanatorios y lugares de institución de rehabilitación para jovencitos se habían cometido por más de 60 años atrocidades. Y más de 35,000 niños fueron abusados sexualmente por sacerdotes y monjas. ¿Por qué? ¿Por qué irse a un extremo de, bueno, no me caso porque el sexo es malo, pero abuso a un niño? ¿Cómo puede uno reconciliar eso en su mente? Siendo un sacerdote, siendo una monja, ¿cómo puedo decir, Señor, no me voy a ensuciar con el sexo, no casándome, haciendo un voto de celibato, pero cuando viene este niño lo abuso sexualmente? ¿Cómo puede ocurrir esa contradicción? Hay una razón. No es porque son perversos y no porque sean sucios. ¿Por qué? ¿Por qué ahora a los sacerdotes la Iglesia Católica está tratando de tapar y pagar a familias para que no los lleven a la corte? Hay una razón, mis hermanos, y esto nos afecta a nosotros. Esto nos afecta. No seremos sacerdotes, no seremos católicos, pero este principio sí lo tenemos dentro de nuestra iglesia. Cuando el sexo, a través de la tradición, se lo agranda como un gran pecado, tiene un efecto en el corazón del ser humano. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿El sexo es dulce o es amargo? Bien dulce. ¿Es bueno o es malo? La Biblia dice que cuando Dios termina de crear y les dice a Adán y Eva, multiplíquense y llenen la tierra, no les da una calculadora. No era esta tabla de 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. Ese no era el tipo de multiplicar que Dios le estaba diciendo. Era tengan sexo, llenen la tierra. Y después que Dios hace todo eso, están estas palabras. Y vio Dios que era muy bueno. Bueno en gran manera. El sexo es bueno en gran manera. Y nosotros lo podemos decir de la boca para afuera, pero mis hermanos les garantizo, cuando nosotros tratamos de hablar acerca de esto con nuestra familia, con nuestros hijos, es otro canto el que cantamos. Porque esta filosofía, esta mentalidad está engranada dentro de nosotros. Ha estado propagándose por la iglesia cristiana por más de 1500 años. Esto no cambia de la noche a la mañana. Cuando se agranda el sexo a un gran pecado, se convierte en lo que en 1 Corintios 15:56. ¿Hay alguien que tiene una Biblia acá con nosotros? 1 Corintios 15:56. Salud. Este es un versículo que cuando yo lo leí por primera vez, me hizo rascar a la cabeza y no le agarraba patas ni colas este versículo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 56. La segunda parte, el versículo tiene dos. La primera habla acerca de que Dios ha eliminado la muerte a través de venciendo el pecado
Pero la segunda parte dice así. ¿Ya lo tienen? Se los voy a leer en voz alta. Presten atención a las palabras. El poder del pecado es la ley. ¿Qué es lo que le da poder al pecado? Según Pablo, ¿qué es lo que le da poder al pecado? La ley. ¿Cuál ley? ¿La ley del diablo? ¿La ley de la Iglesia Católica? ¿O la ley de su palabra y los 10 mandamientos? La ley de Dios. ¿Cómo es que la ley de Dios, que es buena, santa, sea el poder del pecado? ¿El pecado tiene poder por cuenta de la ley de Dios? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿A cuánto le gustan las galletas, las cookies? Macadamian, white chocolate chip, oatmeal, 5 galletitas. Comenzamos tarde. Nosotros cuando vemos al pecado, y la iglesia se nos enseña que el pecado es súper grande, nos atrae. Por nuestra naturaleza pecaminosa, mientras más grande el pecado, tanto más fuerte es la atracción hacia el pecado. Y cuando la ley de Dios me revela el pecado y me lo muestra por lo que es, realmente siento como que antes no me atraía, pero ahora sí me atrae. Es una paradoja, pero eso ocurre solamente cuando se presenta la ley. El no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Mientras más se me muestra el pecado como es pecado, mientras más se me agranda la galleta, mientras más grandecita se me haga la cookie, tanto más me va a atraer a ella. Antes no le prestaba atención, pero el momento que mis padres me dicen, y cuidado con las muchachas, ¿y qué pasa con las muchachas? Cuando usted le dice al niño, en la cocina, usted no me abre esta puerta. Cuando usted salga de la cocina, ¿a dónde va a ir el niño? ¿Cuál va a ser el primer lugar que va a ir el niño? Esa es nuestra naturaleza. La ley, cuando nos enteramos que no debemos hacer eso, de repente mi pecaminosidad me traiciona y de repente, sí quiero hacerlo. Y cuando el sexo, que es bueno, se lo pinta como malo y se lo agranda como un gran pecado, ¿qué va a pasar dentro de mí hacia el sexo? Va a haber una atracción sumamente fuerte, desproporcionada, y vamos a hacer del sexo algo que no es realmente. Es algo bueno, pero no tanto como lo pinta el mundo. El pecado se agranda con la ley, pero cuando la ley, a través de la iglesia cristiana, agranda a Cristo, es Cristo el que me aleja del pecado. Si la ley me muestra el pecado y el pecado me hace sentir atraído hacia Él, pero el Espíritu Santo me dice, la paga del pecado es ¿qué cosa? Pero la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. Y cuando se exalta a Cristo, nuestra iglesia tiene la reputación, décadas atrás, de haber exaltado la ley, la ley, la ley. Y es por eso que mucha gente se frustraba con la vida cristiana dentro de la iglesia adventista. Mientras más grande se hacía el pecado, ¡wum!, más pecábamos. Y aunque no se hablaba dentro de la iglesia adventista, había adulterio, había incesto, había todo tipo de groserías. Pero era porque se exaltaba la ley sin Cristo. Se tiene que exaltar a las dos. De otra forma, eso es lo que la Iglesia Católica hacía. La Iglesia Católica decía, esto es súper malo, esto es un pecado venial, esto es un pecado mortal, esto es un pecado súper mortal. Y mientras más pecaminoso era, más se atraía. Y la forma para vencerlo era a través de penitencias y todo tipo de ritos inútiles. Quisiera que se memorizaran o anotaran toda esta sección, porque es una de las más poderosas de la Biblia. Juan 16:8 dice que cuando el Espíritu venga, convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. Y cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, no es simplemente de que no robarás, no codiciarás. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién fue hecho pecado por nosotros? ¿Quién fue hecho pecado? Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo me va a convencer de pecado, no es simplemente de que estoy cometiendo adulterio o estoy robando, es de que ese pecado grosero, Cristo lo tomó.
Y cuando el Espíritu Santo me muestra el pecado, no lo va a hacer simplemente el pecado. Me va a revelar el amor de Dios a través de Jesucristo. Y eso pone el sexo en su lugar, que es algo bueno y saludable, en su lugar y en su tiempo. Alguien dijo que, bueno, les voy a preguntar, ¿el fuego es bueno o es malo? O sea, su casa incendiándose es buena. El fuego es bueno en la hornalla, el fuego es bueno en la chimenea, pero fuera de la chimenea es un incendio. ¿El sexo es bueno o es malo? Bueno en su contexto. Muchas casas incendiándose por cuenta del sexo. Jeremías 23:6 dice que Jehová es justicia nuestra. Y Juan 5:22 dice que todo juicio fue dado al Hijo. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, estas tres ramas nos llevan siempre a Jesús. Jesús muriendo, haciéndose pecado por nosotros. Jesús haciéndose nuestra justicia y Jesús finalmente haciendo papel de juez, dando su juicio hacia nosotros. El Espíritu Santo no simplemente aísla esas cosas, siempre las pone en el contexto de Cristo, porque la ley sin Cristo le da poder al pecado, pero no nos salva. La ley presentando y exaltando a Cristo transforma al ser humano y lo salva de las garras del pecado, no del sexo. Es el pecado nuestro enemigo, no el sexo. Pablo resistiendo el griego, Colosenses 2, 20 al 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no toques, no pruebes, no hagas esto, no hagas lo otro? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad, y presten atención a esto. Severo trato ¿de qué? Del cuerpo. La iglesia ya estaba empezando a practicar que para reprimir estos deseos sexuales, estos deseos carnales, tenías que castigar tu cuerpo, tratar tu cuerpo severamente, latigarte, estar en rodillas, hacer peregrinajes en largas distancias, lastimarte físicamente para atonar por tu pecado y obtener victoria sobre el pecado. Pero Pablo dice que el maltrato del cuerpo de nada sirve para enfrentar los apetitos de la naturaleza pecaminosa. O sea, por más que me latigue, yo voy a seguir codiciando. Por más que me latigue, yo voy a querer seguir robando. Y por más que me latigue, yo voy a querer seguir ver pornografía, voy a querer seguir viendo cosas que me dañan, porque sin Cristo no hay liberación. Por ser sobremaneramente grande el sexo, el enemigo lo ha distorsionado, lo ha trastornado, y vamos a hablar un poco más de esto en la segunda sección. Estos son lo que las otras religiones ya practicaban, muchas de ellas. La religión musulmana la adoptó, pero el castigarse, los hindúes hacían rituales en que se traspasan con cuchillos y púas y todo tipo de autocastigo para apaciguar la ira de los dioses, para suprimir y vencer tendencias sexuales o tendencias pecaminosas. Pero Pablo dice que todo este abuso del cuerpo, todo este maltrato de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Estos son musulmanes shiites. Y no solamente son los grandes que los practican, son los niños también. Y lo que se han cortado es la cabeza. Y lo practican desde la niñez. Desde la niñez se le enseña a castigar el cuerpo para obtener victorias espirituales. Y nosotros decimos, ¡ay, qué horrible! Estas son fotos actuales de este año en las Filipinas. Y ese señor no está atadito allí. En las Filipinas se practica la crucifixión real. Eso no es efecto especial. Ese señor se ha crucificado a sí mismo de verdad. Están colgando de verdad allí, tratando de castigar el cuerpo para vencer espiritualmente. Pablo dice que nuestra batalla no es contra sangre, carne y hueso, sino contra potestades espirituales. ¿Cómo voy a ganar algo espiritual castigando el cuerpo? No funciona. Pablo veía que ya la filosofía griega estaba tratando de entrar dentro de la iglesia y en la palabra de Dios hay salvaguardias, hay palabras, consejos que previenen, que esto también lo practican allá también en Sudamérica.
Yo sé que yo he visto procesiones católicas, yo he visto a las abuelitas haciendo cosas de rodillas, caminando de rodillas largas distancias. Sé que en México eso también es muy común, en El Salvador, en Honduras. Las penitencias y todas esas cosas. ¿De dónde vienen? De la teología griega, que fue adoptada por los romanos, que fue incorporada dentro de la iglesia cristiana. Esto tiene mucho que ver con la forma en que las iglesias presentan el sexo. Por resumen, la mente griega fue el fundamento de la filosofía católica y protestante. Los evangélicos están par a par con los católicos. Están par a par. Al presentar a lo físico, el cuerpo, como algo malo, se vincula la sexualidad con la maldad. El sexo es malo. Este vínculo hizo y hace que el sexo haya sido una de las piedras de tropiezo más eficientes para la iglesia a lo largo de los siglos. Hoy en día vemos los resultados de este legado originado por los griegos. En nuestra próxima sesión vamos a ver el sexo a través de los ojos de la Biblia, del Antiguo Testamento, cómo la mente hebrea ve el sexo, que es totalmente diferente. Pero quiero dejarles esto para concluir. Quiero que ustedes se pregunten, ¿cómo yo veo esto como papá y como mamá, con hijos? ¿Cuál es mi perspectiva acerca de esto? Porque si mi hijito tiene 8 o 7 años, dentro de poco voy a tener que hablar acerca de esto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? En estos seminarios vamos a dar herramientas para poder hablar con los niños, con los adolescentes y responder preguntas sabiamente y bíblicamente, no como los griegos, sino como hijos de Dios. Vamos a hacer una corta oración y vamos a dar un break antes de la segunda. Padre amado, yo sé por qué el enemigo está tratando de frustrar. Siglo y medio, monjas y sacerdotes sufriendo innecesariamente. Siglo y medio, Padre, mundialmente propagándose una enseñanza equivocada, proclamando que algo que tú hiciste bueno es malo. Hoy en día, Padre, tenemos millares de personas ignorantes acerca de cómo tratar el sexo. Y tu pueblo, Padre, necesita aprender también. Te doy gracias por tu palabra y te doy gracias que la iglesia adventista no piensa así. Pero nosotros, especialmente latinoamericanos, sudamericanos, tenemos mucha influencia que no nos damos cuenta, Padre, y la pasamos a nuestros hijos. Sin intentarlo, mi papá, Padre, me enseñó cosas que a él le he enseñado acerca del sexo por la actitud de que era algo sucio. Cambia esa actitud dentro de nosotros, Padre, y ruego que al contemplar en la siguiente sesión lo que realmente es el sexo, podamos, Padre, ponerlo en su lugar. Bendice a las personas que están aquí, bendice las demás sesiones que se están llevando a cabo, Dios mío, que tu Espíritu se derrame y se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén.